Un joven millonario recibió una llamada de un número desconocido. Papá, ¿puedes venir a recogerme? Nadie sabía quién era el chico ni por qué lo llamaba papá, pero lo que hizo el millonario a continuación dejó a todos en shock. Afuera, el clima se había vuelto frío. Ráfagas de viento soplaban del norte a través de Everfield Heights, un barrio de casas pulcras y escasamente iluminadas. En el número 42, reinaba el silencio. Dentro de la apacible casa de 2 pisos, no había calor. Una suave luz amarilla se derramaba sobre las paredes blancas y pálidas, proyectando la sombra del padrastro de Greg Lucas, sentado en el sofá de la sala, con la mirada fija en la puerta. Ambas manos aferraban el control remoto, a pesar de que la pantalla llevaba un buen rato apagada. 20 minutos después, la madre de Maggie Lucas estaba sentada a la mesa con los dedos apretados. Su mirada se desvió hacia las escaleras que conducían a la habitación de la pequeña Mila. La cena se había enfriado hacía rato, 3 platos de arroz estaban intactos y una silla estaba visiblemente vacía. La puerta principal se abrió de golpe. El viento entró a raudales tras los pasos mojados del chico de 14 años. Su chaqueta oscura estaba empapada. Una correa de su mochila se había roto, arrastrándose por el suelo de madera con un leve y resonante roce. Exhaló con fuerza, con la mano doblada al ver a Greg levantarse. ¿Dónde has estado?, preguntó Greg, con un tono tranquilo pero pesado como una piedra. Estaba ayudando a un amigo. Sus libros estaban esparcidos afuera de la puerta de la escuela. ¿Qué amigo? ¿Alex? Fue ese pobre desgraciado, interrumpió Greg, retrocediendo como si la suciedad pudiera alcanzarlo a través de las palabras de Lucas. ¿Sabes siquiera qué hora es? Lucas permaneció en silencio, buscando a su madre, atento a cualquier señal de ayuda. Maggie simplemente inclinó la cabeza, con los puños aún apretados. Ve a lavarte y a comer, dijo Greg en voz baja pero con una amenaza como una espada. Lucas pasó junto a la mesa en silencio. Al acercarse a su silla, Greg se giró y tiró de la correa rota de su mochila. No hay cena para ti. Los niños que no respetan el tiempo no merecen sentarse en esta mesa. El sonido de una bolsa al romperse resonó por la sala. Lucas se tambaleó cuando la bolsa cayó, y un pequeño trozo de papel salió volando del bolsillo de su camisa, arrastrado por el viento del ventilador de techo. Una tarjeta de visita desgastada, con la esquina arrugada, Daniel Reed, Bestridge Capital. Greg se agachó y la recogió. Su mirada se ensombreció. ¿De dónde salió esta mierda?, siseó, arrugando la tarjeta en su puño. Lucas la alcanzó, pero Greg fue más rápido. Arrojó la tarjeta a la chimenea y encendió un encendedor. Nadie tiene por qué saber quién es este hombre, y tú no tienes por qué recordarlo. Las llamas se enroscaron alrededor del papel. Lucas permaneció paralizado. Maggie seguía en silencio, mirando a Greg con los labios fruncidos, como si estuviera conteniendo un sollozo. Estás ensuciando la casa. Sal de aquí. La voz de Greg era baja y tensa. Lucas se giró una última vez hacia su madre. En las escaleras, la pequeña Mila había aparecido, aferrada a su osito de peluche, con los ojos abiertos por el miedo. Greg, por favor, susurró finalmente Maggie, con la voz temblorosa. Greg no respondió. Caminó hacia la puerta, la abrió y se giró hacia Lucas. ¿Afuera? Lucas salió y la puerta se cerró de golpe tras él. Caía una llovizna ligera, pero fría. Se ajustó el abrigo y se sentó en los escalones del porche, con las rodillas pegadas al pecho. No lloró ni gritó, sus ojos simplemente miraban fijamente la entrada junto a la casa, donde la farola proyectaba una luz tenue. No recordaba cuántas veces le había pasado, una por olvidarse la leche, otra por dejar caer un vaso, otra por reírse a carcajadas durante el espectáculo de Greg. Pero nunca había sentido algo tan doloroso. Cada gota de lluvia se le helaba en la frente. Metió la mano en el bolsillo del abrigo, vacío. La tarjeta de visita había desaparecido. Esta tarjeta no era solo información, era la prueba de que alguien había existido y le había dejado algo, por pequeño que fuera. Había memorizado ese número, repitiéndolo una y otra vez, no para llamarlo, sino simplemente para saber que estaría allí en caso de que llegara el día en que fuera demasiado para soportarlo. Entonces recordó, había garabateado el número una vez en la contraportada de su libreta.
Abrió su mochila, hojeó las páginas empapadas, y allí estaban, los números, sin nombres. No sabía si el hombre lo recordaría o si contestaría, pero marcó. 3 timbres. Luego, una voz masculina grave: «Hola, soy Daniel». «Papá, soy yo», dijo Lucas con voz entrecortada, apretando el teléfono con más fuerza. «¿Puedes venir a buscarme?». En la terraza del piso 32 del Hotel Clarion, Daniel Reed se quedó paralizado. Abajo, la celebración del 20º aniversario de Bestbridge Capital aún resonaba con champán y risas. La brisa nocturna traía notas de licor fuerte y perfume caro, pero Daniel no le prestó atención. Su mente daba vueltas en una sola palabra: papá. Se agachó para recoger las llaves del coche y se dirigió al ascensor, sin despedirse ni dar explicaciones. En el salón de baile, tardó menos de 90 segundos en desaparecer. En la autopista, saliendo de la ciudad, Daniel apretaba el volante. El reloj marcaba las 11:18. Las luces de las señales de tráfico parpadeaban como destellos en viejos recuerdos. ¿Cómo consiguieron mi número? ¿Se acuerdan de mí? ¿Aún recuerdo sus caras? Surgió una imagen borrosa, un niño de 4 años en el regazo de su madre mientras un taxi salía del apartamento que compartían. Maggie no se dio la vuelta, Daniel no los había llamado, no se había disculpado, no los había perseguido. En ese instante, perdió la confianza. Al otro lado de la ciudad, en una habitación del segundo piso, Maggie estaba sentada aferrada a una almohada contra la ventana, sin poder dormir. Cada vez que Greg echaba a Lucas, ella esperaba a que se durmiera para darle una manta o una rebanada de pan. Pero esta vez, Lucas nunca regresó. No se atrevió a llamarlo ni a bajar, la lluvia caía con demasiada fuerza en la casa. La camioneta gris de Daniel se detuvo justo frente a la entrada del complejo. El GPS lo había guiado a la dirección exacta que el chico le había dado. Apagó el motor y salió, hundiendo los zapatos en los charcos. La lluvia tamborileaba sobre sus hombros mientras distinguió la silueta de un chico en los escalones del porche, más delgado de lo que imaginaba, más bajo de lo que recordaba. Por un momento, Daniel no supo qué decir. 10 años de diferencia, una llamada inesperada y una sola palabra: papá, tan débil que aún le costaba creerla. Lucas, llamó Daniel suavemente, temiendo equivocarse de nombre. El niño levantó la vista, con los ojos rojos de frío y húmedos por las lágrimas. ¿De verdad viniste? Su voz no era una exigencia, sino una pregunta frágil, nacida del miedo y años de decepción. Daniel dio un paso al frente sin decir palabra, se quitó el abrigo y lo puso sobre los hombros de Lucas. El gesto no necesitaba explicación, simplemente era correcto. ¿Te vas a ir otra vez?, preguntó Lucas con voz temblorosa. Daniel se quedó paralizado. La pregunta lo atravesó con una punzada de arrepentimiento que le resultaba familiar. Se arrodilló y sostuvo la mirada de su hijo. Nunca más. Negó con la cabeza, lenta pero firmemente, como si sellara una promesa. No, dijo en voz baja. Ya estoy aquí. Lucas no lloró. No corrió a sus brazos. Simplemente se quedó sentado un momento, con los hombros encorvados, y luego se levantó, con la mochila rota colgando de una mano. Daniel extendió la mano. Lucas dudó un momento antes de coger la suya, pequeña y fría. Daniel la apretó con suavidad y juntos caminaron por la entrada hacia el coche. Al otro lado de la calle, se abrió una ventana. El señor Lee, su anciano vecino, estaba de pie en el porche a la sombra, con una taza de té en la mano. Los observaba en silencio. Daniel sostuvo su mirada y asintió levemente. El señor Lee le devolvió la mirada, dando testimonio sin palabras de su reencuentro. El motor ronroneó y arrancaron. La lluvia empezó a dejar sinuosas huellas en las ventanas, difuminando el resplandor de las farolas. Daniel ajustó la calefacción, reclinó el asiento de Lucas e intentó romper el silencio. ¿Tienes hambre? ¿Quieres comer algo?, preguntó. Lucas se envolvió aún más en el abrigo que lo envolvía, con la mirada fija en las gotas de lluvia que caían por la ventana. Negó con la cabeza. «¿Sabe tu madre que te has ido?», insistió Daniel. «No», murmuró Lucas. «No le dije nada». Hizo una pausa, como si sopesara sus palabras. Greg estaba dormido. Daniel guardó silencio, aceptando lo que no podía cambiar.
Comprendió que esta no era la primera escapada nocturna de Lucas. Si lo hubiera sido, el chico no estaría temblando ahora, no habría llamado a un desconocido a esas horas. A la 1, llegaron a la casa de Daniel en Westeyuts, una gran casa de ladrillo rodeada de árboles de hojas rojas. Las hojas cubrían la entrada como una discreta bienvenida. La luz del porche se filtró con un cálido resplandor ámbar cuando Amanda, la ama de llaves, salió. «Señor Daniel», dijo con voz suave pero firme. Daniel asintió. «Este es Lucas, mi hijo». Lucas salió del coche. Le dolían las piernas, pero se enderezó y contempló la gran puerta principal, el brillo de los faroles y la amable sonrisa de Amanda, cosas que nunca antes había experimentado. Amanda no hizo preguntas. Se inclinó y susurró: «Te hemos preparado una pequeña habitación. Si tienes hambre, puedo prepararte unas tostadas enseguida». Lucas miró a Daniel, buscando confirmación. «Ya estás a salvo», le dijo Daniel. Lucas asintió tímidamente. Dentro, el pasillo de madera maciza conducía a una sala de estar bañada por una luz tenue. El aire olía ligeramente a cedro, limpio, tranquilo, casi demasiado apacible. Daniel estaba de pie junto a la puerta, con sus zapatos mojados flotando en el borde de la alfombra. Se dio la vuelta y llamó suavemente: «Entra». Lucas cruzó el umbral, vacilando a cada paso, con los hombros aún firmes, como si esperara los pasos pesados y las miradas frías de la casa de Greg. Una mujer mayor salió de la cocina, con el pelo canoso recogido hacia atrás y un delantal azul pálido. «Entonces, ¿este es el hijo de Daniel?», preguntó con voz suave como la brisa. Daniel asintió discretamente. «Mi hijo, Lucas». «Soy Amanda, la criada de tu padre», dijo con una mirada cálida. «Hace frío esta noche. He preparado algo para calentarte». Señaló un plato de tostadas con mantequilla y una taza de leche con canela. Lucas se sentó en un taburete y agarró la taza con ambas manos, no porque tuviera hambre, sino porque necesitaba algo que sujetar. Daniel se sentó frente a él, con los dedos apoyados suavemente sobre la mesa. «¿Tienes frío?», preguntó. «Vale», murmuró Lucas. «Ya me he acostumbrado». A Daniel se le encogió el pecho. «Si necesitas algo, pídeselo a Amanda. Esto no es un hotel, pero quiero que te sientas como en casa». Lucas asintió y volvió a guardar silencio. Su mirada se posó en la mesa como si contuviera todas las respuestas. Unas horas después, Amanda condujo a Lucas arriba, seguido de Daniel, cada paso cargado de un miedo sordo. Al final del pasillo, una puerta se abrió a una habitación bañada por una suave luz amarilla, una cama individual impecable, un pequeño escritorio bajo una ventana que daba al jardín y una estantería vacía esperando a ser llenada. «Limpié tu antigua habitación», dijo Amanda. «Si algo va mal, lo arreglamos más tarde. Estaré abajo si me necesitas». Lucas entró y se detuvo a examinar el pomo de la puerta, no tenía pestillo ni cerradura. Un escalofrío de inquietud lo recorrió. El recuerdo de Greg entrando sin avisar brilló en sus ojos. Con cuidado, empujó una silla bajo el mango y colocó su mochila sobre ella, no para bloquear la puerta, sino para darse una rápida advertencia si alguien intentaba pasar. Abajo, Daniel estaba sentado solo en su oficina, con la luz de la lámpara iluminando los archivos que no había abierto en casi 10 años. Recordó las palabras de Maggie: «Necesito que te quedes», y al chico del piso de arriba, aferrado a un abrigo que le quedaba grande. Exhaló suavemente. Esta noche, al menos, le había dado a Lucas la promesa de seguridad que había pedido. Pero ante el silencio que se había impuesto entre ellos, ¿por qué se había marchado sin decir palabra? ¿Cómo podía abandonar a su hijo para vivir bajo el mismo techo que un hombre como Greg? Había sido de esas mujeres que se plantaban frente a una sala llena de inversores para defenderlo, que se atrevían a discutir con sus padres sobre la custodia de un hijo no deseado. Entonces, ¿por qué ahora agachaba la cabeza y soportaba a alguien como Greg sin siquiera mirar atrás ni pedir ayuda? Arriba, Lucas yacía de lado bajo las sábanas, con las manos aún apoyadas cerca de la correa de su mochila. El tenue resplandor de la lamparita proyectaba una suave niebla sobre el techo. No se oían pasos ni ruidos, pero no podía dormir. No podía creer que estuviera a salvo. No podía creer que esta casa, este hombre, esta cama existieran. Lo que le resultaba familiar era el miedo. La paz,
sin embargo, le resultaba extraña. Un niño aprende a dormir junto a la puerta sin saber quién podría entrar. Un padre se adentra en el pasado, no para disculparse, sino para comprender cómo lo perdió todo. Entre estos dos silencios, un hilo empezó a tensarse. Aún no era sólido, pero estaba ahí, y nadie podría haber imaginado que unos días después, un evento inesperado los arrastraría a ambos a una espiral de la que ninguno podría escapar. A la mañana siguiente, la suave luz del sol se filtraba en la habitación del primer piso, a través de las cortinas de seda pálida. Lucas abrió los ojos, no porque hubiera sonado la alarma, ni porque Greg solía gritar abajo, sino simplemente porque se había despertado. El canto de los pájaros llegaba del patio trasero, un canto que nunca había oído en su antiguo barrio. Se incorporó y miró a su alrededor. La silla del escritorio seguía apoyada contra la puerta. Su mochila seguía intacta. Nadie había entrado, nadie había cerrado la puerta con llave, nadie había llamado. Abajo, Daniel llevaba un rato despierto. De pie en la cocina, jugueteaba con la cafetera, con la mirada fija en un pequeño bloc de notas lleno de recordatorios, no servir la comida demasiado caliente, no hacer muchas preguntas en el desayuno, comprar más leche sin azúcar. Amanda lo había dejado el día anterior. Lucas bajó las escaleras descalzo, con el pelo todavía revuelto. Encontró a Daniel forcejeando con la tostadora. Daniel se giró, le dedicó una sonrisa avergonzada y dijo: «Pensé que te gustaría unas tostadas esta mañana». Lucas asintió y se sentó a la mesa, donde les esperaban un vaso de leche, un tazón de cereales y gajos de manzana perfectamente cortados, todo perfectamente dispuesto. No era un lugar elegante ni ostentoso, pero el ambiente era sorprendentemente cálido. «¿Dormiste bien?», preguntó Daniel. «Sí», respondió Lucas. «Fue un poco extraño, pero me sentí seguro». «Bueno», dijo Daniel, «hoy tenemos una lista, ropa nueva, útiles escolares y luego una parada en la escuela para dejar los papeles de inscripción». Lucas se detuvo cuando escuchó la palabra escuela, pero asintió, sin preguntas, sin resistencia, solo aceptación silenciosa. Esa misma tarde, padre e hijo fueron al centro comercial. Lucas se probó unas sudaderas sencillas y eligió unas zapatillas. Daniel no hizo ninguna sugerencia, se quedó a un lado, observando en silencio, y pagó cuando Lucas asintió. Pararon en una pastelería y compartieron una rebanada de tarta de manzana. Mientras estaban allí, el teléfono de Daniel vibró. «Aquí Daniel Reed». «Ay, Amanda, ¿qué pasa?». Su voz se tensó cuando la criada susurró que un visitante misterioso preguntaba si el niño estaba en casa. El corazón de Daniel dio un vuelco. «Gracias. No le respondas a nadie, solo di que no sabes quién es Lucas. Yo me encargo». Al mismo tiempo, de vuelta en la vieja casa, Greg irrumpió y tiró un vaso de cerveza sobre la mesa. «Maldita sea, se ha vuelto loca. El chico lleva 2 días desaparecido y no ha llamado a la policía». Maggie estaba acurrucada en el sofá, agarrando su teléfono. «Sé dónde está, pero no puedo». «¿Dónde?», preguntó Greg. «En la casa de ese rico bastardo». «¿No fue él quien la secuestró?». Maggie no respondió, llevaba mucho tiempo llorando. Greg dio un puñetazo en la mesa. «Voy a llamar a un abogado. Voy a demandarlo por estupro, por secuestrar a mi hijo. Lucas es mi hijo, lo ha sido durante 8 años. Lo alimenté, le di techo. Es mi responsabilidad legal». Esa noche, Greg llamó a Mark Kingston, el abogado que una vez lo ayudó a evitar el juicio. La voz fría de Mark solo dijo una cosa: «Si el niño es menor de edad y tienes pruebas de que fue secuestrado, podemos presentar cargos mañana a primera hora». Al día siguiente, Lucas ingresó oficialmente a la preparatoria Saint Brock, una modesta escuela privada que Daniel había elegido, no muy competitiva, pero con la estructura suficiente para inculcar disciplina. La maestra, la señorita Ellen, una mujer cálida y de cabello rizado de unos 40 años, saludó a Lucas y le preguntó: «¿Prefieres sentarte junto a la ventana o junto a la pizarra?». Él eligió la ventana. En clase, un chico rubio con gafas llamado Sammy le extendió la mano. «Me llamo Sammy, he oído que eres nuevo». «Yo también me cambié el año pasado. Me morí de miedo». Lucas sonrió por segunda vez. Durante el recreo, Lucas se sentó en un rincón tranquilo comiendo su sándwich.
Sammy se unió a él. No hablaron mucho, a veces el silencio basta para saber que no estás solo. Pero en la oficina del director, ya habían empezado a circular rumores dentro de la Asociación de Padres y Maestros. PTA, ¿es cierto que ese chico es el hijo biológico de Daniel Reed? ¿El hijo del multimillonario? Oí que se escapó, una señal de alerta, ¿no? Deberíamos investigar un poco antes de dejar que nuestros hijos se sienten en la misma habitación. El director Barnes suspiró. Ya lo había visto antes, pero su instinto le decía que no lo dejara pasar. 3 días habían bastado para que una frágil paz se viera arrastrada a la sala de juicios de prejuicios, sospechas y mentiras susurradas. Esa noche, el frío arreció, y en el televisor de la sala, las noticias de la mañana repitieron la entrevista del día anterior. Greg estaba sentado frente a la cámara, con los brazos cruzados y el rostro sombrío. No pensé que aún tuviera el valor de llamarse padre. Durante los últimos 8 años, he cuidado del niño, comidas, visitas al hospital, y Daniel Reed ni siquiera me ha enviado una tarjeta de cumpleaños. ¿Qué crees que quiere de Lucas ahora? Quizás sean los medios, o quizás hay algo de su pasado que quiere mantener en secreto. Daniel no terminó de ver la secuencia. Tomó el control remoto, apagó el televisor y se sentó con las manos entrelazadas. Lo que crecía en su interior no era ira, sino vergüenza. Lucas se sentó a pocos metros de distancia, en silencio, pero Daniel sintió que lo había oído todo. No tienes que creer todo lo que dijo Greg, ofreció Daniel con suavidad. Lucas asintió, con el rostro indescifrable, sin resistencia, sin alivio, solo la calma de una página pasada. Me salvó una vez, cuando tenía mucha fiebre, empezó Lucas con voz neutra y tranquila. También me llevó al dentista. Pero después de eso, las palizas, los gritos, el encierro, siempre fue lo mismo. Lucas levantó la cabeza, con la mirada despejada de resentimiento. Una vez, llegué tarde de la escuela por culpa del tráfico. Greg dijo que mentía. Me dio una bofetada tan fuerte que me golpeé la cabeza contra el borde de la mesa. Mamá me dio una medicina, pero nadie me preguntó si me dolía. Los dedos de Daniel se apretaron. Permaneció en silencio, dejando que el peso de las palabras de Lucas se asentara entre ellos como polvo. Cuando llovía y hacía algo mal, me hacía sentar afuera en el porche, continuó Lucas. Una vez, lloré solo porque saqué una mala nota. Me robó todos los libros de la mesa y me tiró la silla de una patada. Recogí todo y seguí estudiando. Después de eso, cerró mi habitación con llave y dijo, un niño que no sabe dónde está no necesita un rincón de estudio. Daniel se levantó lentamente y caminó hacia la pequeña oficina al final del pasillo. El portátil sobre el escritorio brillaba con un azul pálido, reflejando la tensión en sus ojos. Marcó un número con mano temblorosa. ¿Vivian? Soy yo, Daniel Reed. Necesito verte. Es urgente. No mañana por la mañana, sino ahora. Al otro lado de la línea, Vivian parecía sorprendida. ¿Qué pasa? No puedo dejar que mi hijo siga viviendo así, dijo Daniel con firmeza. Que reabra el divorcio entre Magdalene y yo. Quiero la custodia exclusiva de Lucas, nada de tutela temporal ni provisional. Hizo una pausa y luego habló en voz más baja. Le fallé una vez. No permitiré que lo vuelva a hacer. 35 minutos después, llegó Vivian. Era vietnamita estadounidense, con cabello largo y negro, gafas finas y gestos enérgicos pero impregnados de una discreta empatía, sin dramatismo ni emotividad excesiva, simplemente una mujer que comprendía el precio del silencio en el tribunal y que siempre apoyaba a los niños que no tenían otra opción. Daniel la condujo por el pequeño jardín trasero, donde Lucas estaba sentado en un banco leyendo. Levantó la vista, atento pero sin miedo, como un animal acostumbrado a vivir en una jaula estrecha. Lucas, ella es la señorita Vivian, dijo Daniel en voz baja. Es la abogada a la que llamé para que te ayudara a quedarte aquí. Lucas dejó el libro. No se levantó, pero su voz era clara, no pienso moverme. Vivian sonrió amablemente. No protestó ni lo corrigió. Lo sé, dijo. Pero los tribunales no siempre escuchan a los niños. Escuchan a quienes tienen papeles. Si tienes el valor de decir la verdad, el tribunal no tendrá más remedio que escucharla. Lucas asintió y luego guardó silencio.
Daniel comprendió que el silencio de su hijo no era una señal de desafío, sino de reflexión. Necesito que trabajes esta noche, Vivian, dijo Daniel con firmeza. Todas las pruebas, todos los testigos, todos los detalles administrativos, lo que pidas, lo conseguiré. Pero no pierdas el tiempo. No quiero que Greg pueda escabullirse por un vacío legal. Vivian asintió, con expresión tranquila y segura. Empezaré con los papeles del divorcio. Si hay algo que no esté debidamente documentado, lo denunciaremos. Daniel le apretó la mano, su propio fuego encendido no solo por la ira hacia Greg, sino también por la ira consigo mismo, convencido por una vez de que el silencio era una forma de protección. No, el silencio es abandono. Y no iba a permitir que eso volviera a suceder. Esa noche, Lucas usó el estudio para buscar libros de texto viejos. En la cocina, Daniel y Amanda preparaban un pollo asado, el primero de Daniel desde que su exesposa lo dejó. Mientras tanto, Lucas rebuscó bajo la estantería y encontró un cajón entreabierto con una pila de papeles y un sobre delgado dirigido a él. Dudó un momento, y luego lo abrió. La letra pulcra del frente decía, para Daniel, si aún quieres saber la verdad. Dentro había una carta, no te abandoné. Nunca. Pero tu madre vino, no gritó ni amenazó, simplemente puso un cheque sobre la mesa y dijo, si de verdad amas a mi hijo, no arruinarás su futuro. No me fui por el dinero. Me fui porque temía que, si me quedaba, te obligaría a elegir entre tu madre y yo, y no tuve el valor de ponerte en esa situación. Cuando Lucas terminó de leer, tenía las manos tan apretadas que un dolor agudo le atravesó el pecho. No era ira, sino algo más frío y agudo. La puerta crujió. Daniel estaba en el umbral, con la mirada fija en la carta que su hijo tenía en sus manos temblorosas. Papá, no quise, empezó Lucas. No es nada, dijo Daniel en voz baja. Tienes derecho a saberlo. Daniel tomó la carta y la leyó él mismo. Al llegar a la última línea, dejó caer la mano hacia atrás y guardó silencio un largo instante. Pensé que tu madre se había ido porque ya no me quería, susurró. Estaba enojado con ella y conmigo mismo. Pero nunca, jamás, culpé a mi madre. Lucas lo miró. ¿De verdad la abuela hizo eso? Daniel no respondió de inmediato. Abrió un cajón y sacó una vieja carpeta de extractos bancarios, recorriendo rápidamente una entrada con los dedos, una transferencia de $150,000, realizada el 2 de octubre de 2014, de la cuenta de su madre al señor Lane. Coincidía con la hora a la que Maggie se fue. Coincidía con la carta. Coincidía con esa sensación de vacío que nunca se había ido del todo. Por primera vez, Daniel se permitió pensar, quizás mi madre no era tan buena como creía. Algunos secretos se esconden en el silencio y la confianza ciega, pero una vez desenterrados, no solo cambian el presente. Te hacen cuestionar todo lo que creías saber sobre tu propia familia. Y ahora esa corriente subterránea de verdad había desatado una tormenta, y apenas estaba comenzando. Unos pasos resonaron por la casa a oscuras, deteniéndose en la entrada del ático. Maggie permaneció allí, con la mano aún temblorosa de hacía unos momentos. Una marca roja persistía en su mejilla, la mano pesada de Greg había dejado su huella. No lloró, había aprendido a no llorar delante de él. Pero cuando llamó a Lucas, parásito desagradecido, algo en su interior se quebró. Se dio la vuelta y susurró al pasillo vacío, se ha ido, qué lástima. Un niño así siempre acaba traicionando a su profesor. ¿Sigues defendiéndolo? Recuerda que yo pagué su matrícula. Maggie no dijo nada. Subió las escaleras chirriantes en silencio, cerrando con llave la puerta del ático tras ella. A la tenue luz de su pequeña linterna, el aire olía a pino viejo y tela mohosa. Cajas de cartón se apoyaban unas contra otras, apiladas desordenadamente. Telarañas cubrían los marcos clavados de las ventanas, y sus hilos de algodón temblaban en el aire viciado. Sabía exactamente lo que buscaba, aunque el corazón le latía con fuerza, como si le advirtiera que regresara. Finalmente, en el rincón más alejado, bajo una lona azul descolorida, lo vio, una simple caja de cartón marrón, sin marcar y cubierta de polvo. Sin embargo, la cinta que sujetaba la tapa estaba intacta. Con cuidado, la colocó en el suelo cubierto de serrín y se sentó junto a ella, con las piernas cruzadas.
Le temblaban los dedos al levantar la tapa, temiendo que la caja estuviera vacía. Pero dentro estaba todo lo que había enterrado hacía tanto tiempo. Un sobrecolor marfil llevaba el nombre de la remitente, Elaine Reed, en elegantes letras. Debajo había un cheque en blanco por $150.000 y un contrato que estipulaba la transferencia de acciones de Bestbridge, sin posibilidad de reclamación tras su divorcio. Una nota escrita a mano, con tinta azul temblorosa, decía: aceptar esta oferta confirma que ya no tienes ninguna conexión con Daniel. Más adentro de la caja se desplegó una breve carta, solo una docena de líneas gélidas, nítidas pero implacables. No se trata de venganza, pero si de verdad te importa mi hijo, lo dejarás ir. No todos nacemos en la misma vida. Ni siquiera la belleza puede sobrevivir si se le va la mano con la dignidad día tras día. Maggie dejó los papeles. Sintió una opresión en el pecho y un zumbido en los oídos. ¿Cuándo había leído esas palabras por última vez? No lo recordaba, quizá nunca se había atrevido. Nadie abandonó a nadie. Nadie mintió. Su propia voz resonó en el estrecho ático. Fuimos destrozados por una mano tan gentil como despiadada. De repente, las lágrimas se agolparon bajo sus párpados. Esta vez, no lloraba por Greg ni por Lucas, sino por sí misma, por haber dejado que alguien reescribiera su historia con una pluma poderosa y silenciosa. Una lágrima cayó sobre el cheque doblado, tan impecable como el día que lo recibió. Un ligero golpe en la puerta la sobresaltó. La puerta del ático crujió. La pequeña Mila estaba allí, abrazando un osito de peluche y con un pijama de rayas. Los ojos de su hija brillaban de preocupación. «Mamá, ¿estás llorando?», preguntó con voz ligera como la brisa. Maggie se secó las lágrimas y esbozó una leve sonrisa. No, cariño. Mamá solo está un poco cansada. Hizo una pausa. ¿Extrañas a Lucas? Mila asintió y se deslizó al suelo polvoriento junto a ella. Lo extraño. Solía leerme cuentos. Papá Greg dijo que ahora es un traidor. A Maggie se le hizo un nudo en la garganta. Abrazó a Mila. Tienes razón, cariño. Lucas es buena persona. Se le quebró la voz, pero abrazó a su hija, mirando las vigas oscuras sobre ella. Mamá también está aprendiendo a ser buena persona. A veces, los adultos tardan más en aprender que los niños. A su lado estaba el abogado Mark Kingston, aferrado a un grueso expediente. Su rostro era sereno e impenetrable, la misma máscara impenetrable que usaba cada vez que entraba en un tribunal. La jueza Rebecca Harlan, una mujer de unos 50 años, dio un paso al frente y golpeó suavemente su mazo 3 veces. La audiencia preliminar de custodia del menor Lucas Reed ya está abierta. El peticionario puede proceder. Mark cuadró los hombros y se dirigió a la corte. Su señoría, el señor Greg Walters ha sido el principal cuidador de Lucas desde que tenía 4 años. Aunque no es su padre biológico, el señor Walters es su tutor legal, brindándole atención constante y un entorno familiar estable. Le hizo una señal al técnico de la sala y se iluminó una gran pantalla. Varios vídeos se sucedieron, Lucas deambulando solo frente a la puerta de su escuela, una acalorada discusión en la cancha de baloncesto, un boletín de calificaciones con varias calificaciones reprobatorias. Estos comportamientos, continuó Mark, sugerían inestabilidad emocional y vulnerabilidad a influencias negativas. Su repentina decisión de irse de casa para vivir con su padre biológico, ausente durante casi 10 años, representa un grave riesgo para su bienestar. Greg asintió rígidamente, con la garganta apretada, aunque sus ojos se dirigieron ansiosos hacia Lucas, como si temiera que el chico pudiera escaparse en cualquier momento. Vivian Rose, nos gustaría llamar a nuestro primer testigo, el señor Lee, vecino del señor Walters desde hace mucho tiempo. El señor Lee se levantó lentamente, apoyándose en un bastón desgastado. Su voz era baja pero firme. No soy de los que se meten en asuntos ajenos, pero esa noche vi al chico encerrado en el patio. El viento era gélido, la lluvia incesante, y aún así no lloró. Simplemente se sentó allí, agarrando su mochila como si fuera su único refugio. Hizo una pausa y mostró una foto al tribunal. Tomé esta foto. Pensé en denunciarla, pero temía verme involucrado en los problemas de los demás. Se hizo un silencio sepulcral al exhibirse la foto. Vivian Rose dio un paso al frente.
Ahora, señora Amanda Wilson, ama de llaves del señor Daniel Reed. La postura de Amanda era firme. Lucas llegó a casa del señor Reed temblando y hambriento. El primer día, comió cereales y tostadas como si nunca hubiera comido de verdad. Ese tipo de hambre, dijo con voz temblorosa, es más que física. Vivian asintió y luego presentó al último testigo, la señora Sylvia Morton. Sylvia estaba delgada, sus ojos brillaban con determinación. Cuidé de ese niño cuando era pequeño, empezó. Greg no siempre era cruel, pero cuando se enojaba, castigaba a Lucas encerrándolo en su habitación. Obedecí, pero no podía dormir, sabiendo que estaba mal. Cuando dije lo que pensaba, me expulsaron. El juez Harlan tomó notas cuidadosamente mientras el rostro de Greg palidecía. Vivian se volvió suavemente hacia Lucas. No tienes que hablar si no quieres. Lucas se levantó, tembloroso pero decidido. No soy un mal chico, dijo con firmeza. Solo quería caer bien. En casa de Greg, era una sombra, una molestia. Solo quería que me preguntaran, ¿qué tal tu día?, sin miedo a una bofetada. Miró a Daniel. Papá no es perfecto, pero escucha. Por primera vez, siento que importo. Las lágrimas corrían por el rostro de Maggie en la galería. Nadie se movió. Algunos silencios, señaló el juez, hablan más que las palabras. La jueza Harlan volvió a golpear el mazo. Se levanta la vista. Nos reuniremos de nuevo la semana que viene. Su mirada se posó en Lucas, todavía temblorosa pero firme. Este chico no necesita ser salvado, necesita una oportunidad de vivir la verdad. Esa noche, Lucas solo tomó medio tazón de sopa antes de disculparse. En su silenciosa habitación, la puerta se cerró suavemente, dejando a Daniel solo en la cocina. Apretaba una taza de té frío, mientras las palabras de Lucas resonaban como una flecha en su corazón. Papá no es perfecto, pero papá escucha. A la mañana siguiente, a las 10, sonó un número desconocido. Daniel contestó y oyó la voz de Maggie. Puedo verte, solo por esta vez, en el viejo café cerca de Grace Church. Salió a la luz del sol, consciente de que la luz no siempre cura viejas heridas. Dentro del café, Maggie esperaba, sencilla y sin adornos. Le entregó un sobre delgado que contenía cartas, cheques y contratos, testimonios de las batallas silenciosas que habían librado. Daniel hojeó las páginas, recordando la cicatriz de su partida. ¿Por qué te quedaste con alguien como Greg?, preguntó en voz baja. A Maggie le temblaban los hombros. Me amenazó, susurró. Tenía expedientes, abogados, no tenía a nadie a quien recurrir. Su confesión se convirtió en lágrimas. Daniel se levantó y la abrazó durante 10 años. Ella susurró, no estoy lista para llamar a esto amor, pero déjame estar cerca de nuestro hijo. Compensaré mi silencio. Él asintió. Sin presiones. Empecemos de nuevo, poco a poco. Más tarde, Daniel encontró otro sobre en su escritorio, enviado por el periodista de investigación Daniel Ramsey. Dentro había un borrador de un artículo, Hombre privado de paternidad, caso Reed reabre tras 10 años con fotos, cartas y testimonios. Y con ellos, la oportunidad de finalmente contar su historia. Lucas había notado en el capítulo anterior que Daniel leía cada línea de su borrador. Colocó con cuidado el papel sobre el escritorio, lo dobló con cuidado y lo guardó en el cajón. Más tarde, Daniel cogió el teléfono y marcó el número de Lucas. Gracias, dijo en voz baja, pero no voy a publicar esto. No quieres que todo el país sepa la verdad. Solo quiero que una persona me crea. Esa noche, el chico del tribunal lo había llamado, papá. Esa noche, Lucas estaba sentado en la sala, con los pies sobre una silla, absorto en su libro. Daniel se sentó más lejos, con cuidado de no molestarlo. Finalmente, Lucas levantó la vista. Mamá vino, ¿verdad? Daniel hizo una pausa y asintió lentamente. No la odio, continuó Lucas en voz baja. Simplemente no sé qué decir. Agacha la cabeza como si yo fuera su vergüenza. Daniel asintió suavemente y se sentó junto a su hijo. Se sentaron juntos en un cómodo silencio sin palabras. No todos los que causan sufrimiento merecen ser odiados para siempre, y no todas las grietas necesitan ser reparadas de inmediato. A veces,
Cuando se filtra suficiente luz, esas grietas se convierten en el lugar donde comienza a brotar la esperanza. Ese fin de semana, el parque Riverside brillaba con un sol radiante. Hojas doradas cubrían el césped y las risas de los niños flotaban como cometas en el cielo azul y despejado. Daniel extendió una manta a cuadros bajo un árbol, mientras desdoblaba con cuidado una caja de sándwich. Su mirada seguía a un grupo de niños que se encontraban cerca. Lucas, ahora con una chaqueta azul marino, perseguía un balón de fútbol con Sammy Little, Alex, antes el pobre chico al que Greg despreciaba, y Nina, la chica de pelo encrespado que siempre llevaba una caja de crayones. Poco más de una semana antes, el juicio había terminado. Greg había retirado su reconvención ante una cadena de pruebas irrefutable. Sylvia Morton, la exama de llaves, había testificado con desgarradores detalles sobre el abuso de Greg hacia Lucas y había entregado una grabación de la voz ronca de Greg ordenándole a Lucas que se arrodillara por derramar agua en el suelo. La jueza Rebecca Harlem pronunció su veredicto con firmeza: Lucas Reed quedará bajo la tutela legal permanente del señor Daniel Reed, su padre biológico. Este niño merece un hogar donde su mera existencia no lo obligue a bajar la cabeza. Maggie no estaba presente ese día, pero Lucas se puso de pie cuando lo llamaron, sin lágrimas ni miedo. Más tarde, Elaine Daniels, la madre de Maggie, se acercó a ella en el pasillo de la sala. La luz del sol se filtraba por los altos ventanales, iluminando el ambiente tenso. La voz de Elaine era baja y ronca. Me equivoqué, admitió. Mi orgullo me hizo cruel. Te traté como a una enemiga, cuando era mi hijo quien necesitaba un hogar, y fuiste tú quien intentó dárselo. Maggie no se inmutó. Simplemente asintió. Lucas pasó junto a él, escuchó cada palabra y, por primera vez, sostuvo la mirada de su abuela, no con ira, sino con una expresión nueva y sincera. Daniel observaba a su hijo, con la mano inconscientemente relajada a su costado. Más tarde, mientras los niños descansaban bajo un árbol, una voz familiar gritó: «Señor Reed». Daniel se giró y vio a la señorita Ellen, la maestra de Lucas, con una taza de café en la mano y una dulce sonrisa. Disculpen la interrupción. Lucas mencionó el picnic familiar de hoy, y bueno, aquí estoy. Sacó un cuento impreso de una carpeta beige. Lucas lo escribió en clase. Se llama El padre perdido. La sorpresa de Daniel se suavizó al leer. El relato solo tenía una página, pero sus últimas líneas lo llenaron de asombro. El padre perdido no conocía el camino a casa, y aún así, el niño permaneció a su lado, sin lágrimas, sin ira, convencido de que el amor lo guiaría de regreso. La mano de Daniel se posó en esa última frase, y una calidez lo inundó. Esa tarde, tras despedirse de sus amigos, Lucas ayudó a Daniel a enrollar la manta de picnic y a doblar las cajas vacías. Habló poco, pero de camino a casa, sorprendió a su padre. En lugar de retirarse a su habitación y cerrar la puerta, la dejó entreabierta. Alrededor de las 9, mientras Daniel leía en su estudio, llamaron suavemente a la puerta. Lucas estaba de pie en el marco, con el pijama arrugado, aferrando el cuento impreso. «Papá», dijo con firmeza, «¿me lo lees?». Daniel se levantó sin decir palabra y siguió a su hijo al dormitorio. Se sentó junto a la cama, abrió las páginas y comenzó: Había una vez un padre que se había perdido a sí mismo. Con cada palabra, la sanación comenzaba, no solo con tinta, sino con presencia. En la última línea, Daniel hizo una pausa y Lucas susurró: «Esa la escribí para ti». Daniel apretó suavemente la mano de su hijo, no había nada más que decir. Llegó el final del verano, con un sol más suave, que teñía las aceras de un dorado pálido. El primer día de clases, Lucas se paró en la puerta con su uniforme, sin cabeza ni curvas. Su rostro estaba sereno, pero su mirada reflejaba una serena confianza. Al otro lado de la calle, Daniel observaba desde el coche, con la ventanilla bajada, una botella de agua en la mano y el cuento que Lucas había dejado. Cuando Lucas se acercó a un banco cercano, Maggie se sentó. Ya no estaba escondida entre las sombras, sino con una blusa blanca, las manos descansando tranquilamente sobre las rodillas, sin bolso ni teléfono. Sin decir palabra, levantó una pequeña caja que guardaba desde que Lucas tenía 4 años. Dentro había una foto desgastada, Daniel radiante, sosteniendo al pequeño Lucas en un parque, y debajo, una carta amarillenta con palabras temblorosas. Si alguna vez sentiste que no te protegía, tenías razón, pero nunca dejé de pensar en ti.
Simplemente lo abordé mal. Lucas guardó silencio un largo rato, contemplando la carta como quien examina una reliquia preciosa. Luego, con cuidado, dobló el papel, lo metió en la caja y cerró la tapa. Ya no te odio, susurró, con la voz llena de frágil seguridad, pero no estoy listo para volver a llamarte mamá. Maggie dejó escapar un suspiro, no una sonrisa forzada, solo la liberación de su anhelo finalmente cumplido. Afuera, Daniel se apoyaba en el coche, observándolo en silencio. Lucas, con la caja en la mano, saltó al asiento del copiloto y subió. ¿Estás bien?, preguntó Daniel preocupado. Lucas asintió lentamente. No es como en las películas, papá. Sin abrazos ni música dramática. Una risa leve se elevó en la cabina. Quizás sea precisamente porque es real, respondió Daniel. De regreso, el viento jugueteaba con sus cabellos a través de la ventana entreabierta. Se detuvieron en la vieja panadería donde, tiempo atrás, Lucas había recibido su primer sándwich de su padre. La ventana aún conservaba la pequeña grieta del tiempo. Al pasar, la señorita Ellen los saludó. Sammy y Nina levantaron los brazos de sus bicicletas, y Alex, subido a la parte trasera de la bicicleta de un amigo, gritó. Lucas, no olvides el balón el lunes. Esa noche, Lucas dejó la puerta de su dormitorio entreabierta. Solo la lámpara del escritorio iluminaba un grueso libro de cuentos, casi 100 páginas, con una portada coloreada a mano y esta inscripción. El hijo de un padre imperfecto, que siempre volvía. Se detuvo un momento frente al estante, miró el título y luego apagó la lámpara. Sin miedo a la oscuridad, se alejó. Quienes dejan atrás su pasado no siempre tienen que gritar, luchar ni esperar justicia. Cuando un niño encuentra la fuerza para escribir su propia historia, demuestra que el dolor, escuchado y sanado, puede aliviarse. En cuanto a este padre imperfecto, al fin y al cabo, está justo donde debe estar, al lado de su hijo. El viaje de Lucas no es solo la búsqueda de un padre, es la búsqueda de seguridad, confianza y autoestima. Nos recuerda que un niño no necesita necesariamente la perfección, sino a alguien que no lo abandone cuando más lo necesita. ¿Qué opinas de la decisión de Maggie? Si estuvieras en el lugar de Daniel, ¿habrías podido perdonar? Y si estuvieras en el lugar de Lucas, ¿habrías guardado silencio o habrías reaccionado? Me encantaría saber qué opinas.